Bueno, en esta parte vamos a describir cómo hacer un ingreso. Ingresamos a nuestro Andes, vamos a punto de inicio en internación. Acá anotamos el documento de nuestro paciente. También podemos poner el apellido y el nombre, pero al haber varios pacientes con nombres y apellidos similares, nos puede hacer una lista bastante larga que no van a coincidir quizás con el paciente que estamos buscando. Por eso es recomendable directamente usar el número de documento. Acá nos figuran los datos personales del paciente, la edad, si tiene obra social o no, y todos los registros que están previos en Andes, o directamente podemos ver su historia clínica digital. En este caso nos vamos a parar al nuevo registro y vamos a hacer una valoración inicial. También podemos hacer una evolución. Aquí vamos a ir cuando tengamos que evolucionar al paciente todos los días para detallar cómo se encuentra clínicamente y si hubo alguna novedad, al igual de que lo vamos a hacer en caso de que durante una guardia un paciente se descompense o haya tenido que intervenir algún otro especialista en la atención del paciente por algún evento, ya sea que haya un neumotórax y necesita un tubo de avenamiento pleural por parte de cirugía, o se descompensó, hizo un paro, tuvo que ir a terapia, o tuvo que ir a hacerse una tomografía y hubo una complicación, o vino de hacerse una resonancia y se encontró, hubo algún evento y se tomó alguna conducta, etcétera. Eh, Plan de indicaciones, generalmente aquí cargamos las indicaciones médicas de todos los días. Esto se hace principalmente en el área COVID, todavía no se está haciendo en el área no COVID porque quedan registros de las mismas. Y epicrisis, donde dejamos el resumen de internación del paciente cuando se va de alta. Valoración inicial es para el ingreso, que es donde vamos a iniciar ahora. Tenemos acá la parte donde nosotros nos vamos a ir desarrollando todo lo que es el ingreso del paciente. El resumen del paciente, de vuelta tenemos todos los datos de este paciente y en algunos vamos a encontrar curvas de peso y de tensión arterial. Y acá nosotros tenemos el buscador de términos SNOMED, que son datos que se utilizan después para análisis estadísticos, que es recomendable ir cargando este tipo de datos en lugar de ir escribiendo la enfermedad, los antecedentes del paciente uno por uno. Así que en lo posible hay que tratar de utilizar este tipo de términos, que ahora se los voy a terminar de mostrar. Tenemos distintas formas de localizarlos, los sugeridos, los frecuentes, a medida que vayamos viendo pacientes en consultorio o pacientes en internación, haciendo evoluciones y demás. Acá en la parte de mis frecuentes van a aparecer todos los términos SNOMED que utilicemos, como bien lo dice, con más frecuencia. Y acá en historial de salud vamos a tener la historia clínica del paciente, tanto ambulatoria como de internación. La podemos ordenar de acuerdo a qué es lo que queremos ver, si queremos ver todas las consultas de psicología, de las consultas de clínica, etc. O podemos ordenarla por tipo de prestación, trastornos, procedimientos, vacunas, etc. Vamos a empezar acá donde dice sección correspondiente a antecedentes personales, vamos a desplegar y tenemos dos opciones. Podemos describir cuáles son los antecedentes personales de este paciente o bien ir agregando términos SNOMED, que es lo que se recomienda para que haya después un análisis estadístico de este paciente. Ese análisis no lo hacemos nosotros, se hace en otro servicio. Se puede hacer, pero no es lo que nos compete. Supongamos que este paciente tiene alergia a la penicilina. Fíjense que inicialmente no nos figura nada porque estamos en mis frecuentes. Siempre hay que ir al buscador básico donde nos van a salir todos los tipos de alergias. Es mejor elegir el más general. Si está el específico que nosotros buscamos, podemos dejarlo. Si queremos buscar beta-lactámicos, quizás no salgan algunos términos, entonces es mejor elegir uno general y describirlo. Alergia a beta-lactámicos. Y la reacción que hizo fue un rash cutáneo, nada grave, pero que quede registrado. Lo mismo que podemos poner alergia, digamos un fruto seco, almendras. Agregamos nuestro término SNOMED y acá podemos describir que el paciente realizó un angiodema, requerimientos de ARM y esto fue en el 2001, por decir algo. Estos son ejemplos. Estos términos van a ser analizados después en un análisis en una base de datos estadística
Y si yo lo describo acá, esto no va a ser analizado. Todo lo que yo escribo acá no va a ser tomado en cuenta a la hora de llevar un análisis estadístico de internación o de pacientes ambulatorios. Entonces lo mejor es tener un uso adecuado de los términos SNOMED. Por ejemplo, alcoholismo, en caso de que el paciente fuese etilista, podemos dejarlo como antecedente de alcoholismo y podemos describir que toma 1 o 2 cervezas a la semana. Ha tenido síntomas de abstinencia. Podemos poner también tabaquismo. Vamos a poner antecedente. Actualmente no fumador, pero se desconocen sus antecedentes. Actualmente no fumador, pero se desconocen sus antecedentes. Bueno, quizás a veces no salgan los términos que nosotros estamos buscando. Tabaquismo iniciado, disminuido, tabaquismo hallazgo. 15 paquetes año, por decir algo. Fuma actualmente. Estos términos SNOMED quizás son algunos precisos y otros no tanto, pero cuanto más empecemos a utilizarlos va a ser mejor. Lo mismo que si tuvo algún antecedente quirúrgico. Antecedente de apendicectomía en 1980. Y podemos dejarlo ahí nomás. Cáncer colorectal, historia familiar de cáncer de colon, podemos dejarlo padre fallecido por esta causa. Podemos dejarlo anotado. Cuanto más datos SNOMED dejemos registrado en este punto, mejor va a ser. Y así tenemos que ir desplegando las distintas ventanas para ir completando los antecedentes familiares. Bueno, aquí es donde corresponde el del cáncer de colon. Quizás no en el anterior, porque es antecedente personal. Entonces lo borramos y volvemos al anterior. Antecedente familiar. Niega otros antecedentes. Y así sucesivamente con el resto de la historia clínica. Examen físico. Examen respiratorio. Esto también podemos dejar descrito todos y cada uno de los hallazgos. Pero en cuanto al examen físico no hay un hallazgo, no hay un análisis estadístico que sea significativo para realizar en ese término. Así que podemos prescindir de ello y dejar descrito cómo está el examen físico de este paciente, empezando por piel y mucosas, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, etc. Lo que vayamos considerando. Dejamos una descripción y aquí lo que podemos agregar, que es un dato objetivo, son los signos vitales. Control de signos vitales, lo agregamos y cuando enfermería nos dé el control o nosotros tomemos los signos vitales de nuestro paciente, podemos ir anotándolo. Temperatura 36, peso 85, frecuencia respiratoria de 28, frecuencia cardíaca de 110, saturando 94%. Bien. Antecedentes de la enfermedad actual. Acá nos vamos a explayar en cuanto al motivo de internación de nuestro paciente. Podemos dejar de descrito, en realidad ya va a estar descrito acá los antecedentes de nuestro paciente, paciente tabaquista, paciente etilista, que consulta por guardia, por vómitos con sangre de inicio agudo, y hacemos una descripción de cómo fue el proceso patológico que lo llevó a la consulta.
cómo llegó a la guardia, los signos vitales con los que ingresó, qué conductas se tomaron en la guardia y cómo terminó ingresando al piso de clínica médica. Lo mismo que si estuvo internación reciente en otro centro o en nuestro mismo establecimiento y se fue de alta, también tenemos que dejar descrito, cursó internación reciente, hizo por este diagnóstico, recibió esta medicación, se fue de alta y ahora reingresa por, bueno, o evolucionó de la siguiente forma y por eso reconsulta, etc. Exámenes complementarios, acá vamos a dejar registrado lo que el paciente, a lo que el paciente fue sometido durante la guardia, dígase una radiografía de tórax, y dejamos una descripción. Si queremos y la tenemos disponible, podemos adjuntar una foto de esa radiografía de tórax en caso de que la misma haya sido tomada en otro centro hospitalario, venga impresa en una lámina y nosotros le querramos sacar una foto y cargarla, o en caso de que sean varias radiografías y querramos cargar la más importante o la que nos parezca relevante, etcétera. La podemos cargar, la descargamos en nuestra computadora, le ponemos cargar desde mi PC y si no desde la aplicación del teléfono de Andes también lo podemos hacer. Esto último a veces funciona y a veces no, depende de la aplicación. Acá es recomendable dejar una descripción de la radiografía de tórax y si la radiografía de tórax es patológica y digamos que tiene un neumotórax, podemos describirlo, agregarlo como término de SNOMED y ponerlo en el ingreso del paciente. Y el día de hoy el paciente tiene una, un diagnóstico en su historia clínica agudo de un neumotórax. También el paciente durante su estadía en la guardia se le hizo un electrocardiograma, procedimientos, electrocardiograma. Si el electrocardiograma fue normal, lo podemos directamente agregar como electrocardiograma normal. Pero siempre acá en procedimientos tenemos que hacer una descripción del mismo. Y un laboratorio. Si el paciente se le realizó un laboratorio, acá podemos dejar descrito todo el laboratorio por completo o lo más relevante y después en archivos adjuntos cargamos el laboratorio completo. Podemos cargarlo o no porque también queda en el servicio de Andes el registro del laboratorio en un PDF dentro de la historia clínica del paciente, así que no sería necesario cargarlo. Si el laboratorio viene de otro centro hospitalario, lo podemos cargar. Digamos que al paciente se le hace después una tomografía, o en este caso por ser una hemorragia digestiva, una endoscopía alta, lo dejamos descripto. Perdón, acá quedó agregado como solicitud, esto está mal, vamos a borrarlo, es como procedimiento. Ahí está, queda como procedimiento realizado, copiamos y pegamos el informe o hacemos una descripción verbal en caso de que no esté el informe escrito todavía y todos los procedimientos que se le hayan hecho al paciente. Digamos que en ese momento en la guardia se le practicó una paracentesis. También lo dejamos descrito, cuánto líquido se evacuó, si se mandó para cultivos o no. Si tomamos otros cultivos, también los dejamos descrito. Todo procedimiento que se le haya hecho al paciente lo vamos a dejar registrado. Esto lo minimizamos y pasamos a la siguiente sección, descripción de la impresión diagnóstica. Acá nos vamos a explayar en la parte de escrita en nuestro análisis, en qué estábamos pensando, en qué patologías se están sospechando que tenga este paciente, las más probables, qué cosas tiene a favor, qué cosas tiene en contra para cada uno de los diagnósticos diferenciales, y después agregaremos los términos SNOMED correspondientes. Hemorragia digestiva alta. Acá podemos describirla como varicial versus no varicial.
Dentro de la varicial podemos hacer una descripción. Varices esofágicas, varices gástricas, y dentro de la no varicial, es medio redundante eso último, pero en realidad es a modo de ejemplo. Dentro de las no variciales, una úlcera péptica, un desgarro de Mallory Weiss, angiodisplasia no es lo más frecuente, sino una lesión de la foa o de la foy o como se escriba, etc. Y vamos a ir detallando todas las cosas que tiene a favor etilismo, antecedentes de hemorragias previas, bien, y así sucesivamente. Bueno, eso lo deberíamos dejar descrito acá en nuestro análisis, todas las cosas que tuvo el paciente o dentro de cada uno de los términos SNOMED. Digamos que también el paciente tenía ascitis. Vamos a dejarla descrita. Vino con un fallo renal. Vino con hipotensión. También se registró una hipoglucemia que resolvió o que no resolvió. Todo lo que encontremos, todos los diagnósticos clínicos que se puedan realizar del paciente lo tendremos que dejar registrado. Ingreso hipertenso. Etcétera. Bueno, continuamos con nuestro ingreso. El estado de medicación habitual. El paciente no se encontraba tomando medicación actualmente o directamente ponemos lo que estaba tomando. Vamos a insumos, propanolol, supongamos que estaba tomando 80 miligramos una vez al día, un comprimido, una unidad de 80 hace 2 meses. Supongamos que estaba tomando para la presión, paciente hipertenso previamente en el abril, de 10 miligramos, 2 unidades por día, hace 2 años, 10 miligramos cada 12 horas, etc. Si el paciente toma un protector gástrico también lo dejamos indicado. Hace 2 meses, 20 miligramos cada 12 horas. Y así sucesivamente con el resto de la medicación que el paciente venía tomando. En este caso tampoco es recomendable dejar descrito uno por uno los medicamentos que tomaba, sino más bien ir detallando los términos SNOMED para que quede registrado cuántos pacientes del sistema de salud se encuentran actualmente con indicación de esta medicación. Después, si lo estaba tomando o no, eso lo podemos dejar descrito nosotros dentro de cada uno, pero no es algo que se va a llevar al análisis. Pero sería recomendable que queden en términos SNOMED y no que quedara aquí descrito. Minimizamos esto, vamos a la siguiente sección. Alergias, ya lo dejamos descrito arriba, pero lo podemos volver a dejar escrito. Bueno, acá no quedó guardado, vamos a poner alergia a penicilina.
alergia a las almendras, etcétera. Y datos de contacto, acá directamente dejamos escrito el teléfono de la hija y una vez finalizado nosotros tenemos ya nuestro ingreso, le damos guardar valoración inicial. Cuando la prestación queda guardada, le damos validar. Una vez que quede validado, todo esto va a quedar registrado en en la historia clínica del paciente, y una forma de ver la versión en PDF nos va a dejar esto: los datos del paciente, la cama en la que quedó registrada la internación, de qué servicio, y su evaluación inicial, antecedentes personales, alergia a almendras, niega alcohol, alergia a la penicilina, almendras, alcoholismo, tabaquismo, apendicectomía, antecedentes familiares, examen físico, signos vitales, enfermedad actual, radiografía de tórax. En caso de que tengamos una, nos va a dejar la imagen cargada, lo mismo que el electrocardiograma. Antecedentes de neumotórax, el detalle del electro, las pruebas de laboratorio, la endoscopía, los procedimientos realizados, nuestra impresión diagnóstica, con todos sus diagnósticos asociados, la medicación que tomaba el paciente, las alergias y el contacto del familiar. Terminado esto, nosotros le damos validar y tenemos nuestro ingreso listo.